desde los estudios de televisión y radio de la Universidad Adolfo Ibáñez, acá en Viña del Mar, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro segundo capítulo del programa de podcast. Esta vez estamos hablando sobre un tópico espinoso, polémico, fronterizo, ¿cierto? Que es el gran tema de los psicodélicos. Y para nuestra sesión de hoy hemos querido invitar a Felipe Landaeta. Él es psicólogo, profesor de la Escuela de Psicología de nuestra universidad, con una larga trayectoria en formación en la psicología transpersonal. Él nos va a contar un poco más cómo se ha desarrollado su trabajo, nos va a compartir sus conocimientos respecto de esto. Y vamos a tener una conversación informativa. Es bueno reiterar de que hemos escogido partir con este tema fundamentalmente con un objetivo de informar, ¿no es así?, de educar a la comunidad, a nuestro público, qué es lo que hay que saber respecto de este tema, cuáles son sus potenciales beneficios, riesgos, así también como ciertos prejuicios, mitos que es necesario derribar en torno a esta temática para rescatar lo positivo, sin necesariamente, cierto, hacer una apología o un llamamiento en particular, digamos. Sirva eso como aclaración inicial, así que te doy la bienvenida, Felipe. Muchas gracias por estar con nosotros y podemos entrar directamente en materia. Gracias, Andrés, por la invitación y por invitar a reflexionar sobre un tema tan importante y actual, además, con este renacer en la investigación de psicodélico que está pasando en el mundo. Buenísimo. Tienes toda la razón, porque efectivamente es un tema que, como mencionábamos en nuestro primer episodio, está cada vez más presente en la cultura popular y también tiene una beta académica importante con investigación creciente en esta materia, incluyendo, por ejemplo, nuestro propio programa de doctorado en neurociencias en Santiago. Así que parece ser un tema que está en la palestra pública, despertando cada vez mayor interés, y por eso es necesario informarnos con especialistas, con personas que se hayan formado en estas materias y nos puedan brindar sus conocimientos y también sus experiencias. Quisiéramos partir, Felipe, con este concepto de estados no ordinarios de conciencia, ¿cierto? Cuando uno habla de psicodélicos o de experiencia psicodélica, se alude a esta especie de exploración, ¿cierto? Ampliación de la conciencia, y ese parece ser un concepto que viene de una cierta rama de la psicología, ¿no es así? La psicología transpersonal. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? ¿Cómo se origina esta idea? O si está bien definido. Perfecto, sí. Mira, por ahí por los años 50 hubo una persona que empezó a hablar de estados alterados de conciencia, ¿ya? Que exploró diferentes formas en las que podían ser inducidas, y fue un concepto que se ocupó durante un tiempo con el surgimiento de la psicología transpersonal, que es esta cuarta fuerza en la psicología que reconoce el valor fundamental de la espiritualidad, incluyendo los estados de conciencia diferentes, ¿ya? Como parte integral del desarrollo humano, de las comunidades, de la cultura, de la religión, etc. Y para el bienestar, por supuesto, y la salud mental. Ese concepto empezó a quedar un poco como añejo, ¿ya? ¿En qué sentido? De que se entiende desde la psicología transpersonal que hablar de una alteración de la conciencia implica de partida un juicio valórico, clínico, de que hay una alteración en la percepción. Entonces aquello que estamos percibiendo no estaría bien o no sería adecuado o no hablaría de la realidad, ¿ya? Entonces ese concepto, al poco andar del surgimiento de la psicología transpersonal, por ahí por fines de los 60, comienza a ser reemplazado por otros conceptos, ¿ya? Y surge esto que tú dices del estado no ordinario, ya que básicamente lo que significa el concepto es que es un estado diferente. Claro, que precisamente no es lo corriente, ¿cierto? Nuestro estado de percepción, de memoria, de atención en la normalidad, digamos, cotidiana. Exacto. Y para poder entender a qué nos referimos con esto, Charles Tart, que es un investigador en psicología transpersonal, él dice que el estado no ordinario, ¿qué es? Primero, es un cambio cualitativo en la experiencia interna, ¿ya? Que la persona se da cuenta que hay algo diferente.
¿ya? Que no está asociado a ningún contenido específico, ¿ya? O sea, no es como que, por ejemplo, si yo percibo una luz, entonces tengo un estado no ordinario de conciencia. En realidad puede ser cualquier contenido, ¿ya? Tiene más que ver con el cambio cualitativo. Entonces puede ser que el pensamiento va más rápido, va más lento, que uno puede percibir de que el tiempo transcurre de una forma distinta. Entonces, está muy relacionado a la capacidad de la persona de darse cuenta de que su estado de vigilia ha cambiado, ¿ya? ¿Qué pasa? Que ese concepto se ocupó durante unos años y el doctor Stanislav Grof, que es uno de los cofundadores de la psicología transpersonal y de quien vamos a hablar en un ratito más probablemente con el tema holotrópico, él acuña este concepto de holotropismo o holotrópico. ¿Y qué significa esto? Holos, totalidad, trepein, moverse en dirección hacia. Entonces, holotrópico significaría estados de la mente, estados de la conciencia en el cual el individuo o el colectivo, cuando estas prácticas son realizadas, ¿verdad?, en grupo, como se hacía antiguamente, comenzamos a dirigirnos hacia una mayor integración, hacia un mayor reconocimiento de quiénes realmente somos. Por supuesto que trascendiendo la identidad cotidiana. Entonces, en mi caso, trascendiendo la idea de que yo soy solamente el Felipe que yo creo que soy, más allá de ser un profe, psicólogo que se ha dedicado a ciertas cosas, que ha estudiado ciertas otras cosas, en una cultura específica, en un país. Entonces, poder comenzar a trascender eso y orientarme hacia eso que podemos llamar lo transpersonal, lo más grande. Y lo último que quisiera decir es que esta palabra holotrópico es un símil al heliotropismo, ¿verdad? Que las plantas van hacia el sol. Así y es. aquí hay un supuesto que es parte de la psicología transpersonal, y es que los seres humanos estamos en una constante evolución y vamos hacia esa totalidad, naturalmente vamos allá. Y lo que hacen estos estados de conciencia simplemente es como dar un empujoncito, un salto evolutivo. Eso nos recuerda un poco el propio humanismo, ¿no? En esta idea de que el ser humano tiene una tendencia interna a caminar hacia la mejor versión de sí mismo o actualizar todas sus potencialidades, ¿no? Así entiendo que Maslow lo mencionaba esto, que es uno de los fundadores, ¿cierto?, de la psicología humanista, desde donde luego va a despegar la propia psicología transpersonal. Y a tu juicio, Felipe, ¿por qué consideras tú que lo alterado ha sido visto como patológico, por ejemplo, y que en ese sentido se puede haber prejuiciado, por ejemplo, cualesquiera tipo de sustancias que precisamente nos lleven a una ampliación de conciencia o un estado de conciencia con el que no nos identificamos, nuestro propio ego, con el que trascendemos? ¿De dónde vendría esta asociación médica, digamos, o de patología, de patologización de ese estado? Sí, mira, hay algunos escritos que hablan de que aquí habrían otras fuerzas también, otros intereses políticos, económicos, otras fuerzas también, pensando de que el uso de estos estados de conciencia fueron parte integral de la contracultura, en los años 50, 60. Entonces, la contracultura, que lo que hacía era cuestionar los valores de la sociedad norteamericana, los valores de progreso, qué era el éxito en la vida, qué significaba ser feliz. Entonces, estos estados fueron ocupados por estas personas, ¿verdad? Entonces se rebelaron contra el sistema. Entonces, por un lado fue muy amenazante. Esa es una mirada. Hay otra mirada que es la de Michael Harner, que es un antropólogo, y él plantea de que nuestra sociedad actual tiene dos prejuicios muy grandes, y uno que es que creemos de que somos la mayor evolución de la historia en el planeta, digamos. Es como, dicho así como coloquialmente, es como que nos creemos la última chupada del mate, como que la forma que vivimos nosotros que es algo que perfectamente podemos discutir, entendiendo que estamos en una gran crisis ecológica, climática. Entonces podemos realmente discutir si realmente somos tan evolucionados. Y lo segundo, que es un criterio, un prejuicio que tiene que ver con creer que el estado de conciencia que nosotros tenemos es el correcto, y que los otros estados de conciencia son menos evolucionados, que tienen que ver con el pensamiento mágico, como primitivos, infantiles. Exactamente. Claro.
¿Tú consideras que esa podrían ser la serie de razones por las cuales estas temáticas, por ejemplo, se enseñan poco como parte de la formación profesional de la psicología? Porque uno ve que las personas que entran a estudiar psicología terminan conociendo muy poquito de esto, digamos, salvo que, por ejemplo, en tu caso, que se especializan, ¿cierto? Entiendo que tú hiciste tu doctorado propiamente en psicología transpersonal, ¿no es así? Entonces, claro, uno tiende a pensar que son como excepciones, porque no parece ser la regla en la formación general del psicólogo o de la psicóloga, un programa curricular ecléctico, ¿cierto? Holista, integral. ¿Esto a tu juicio responde un poco a estas mismas razones o tendrá que ver quizás con desconocimiento tal vez o con ciertos riesgos que pueden estar asociados? Yo creo que de todo un poco, y la respuesta no la tengo. Sin embargo, me hago la pregunta, porque si uno mira la historia de la psicología y la historia humana, lo que vemos es que el uso del trance terapéutico, por ejemplo, en la psicología, el trance terapéutico es algo que se ha usado siempre, desde los orígenes. Si vemos a William James, se dice que el padre de la psicología norteamericana, él investigó el uso del trance. Freud, en Europa, vemos que ocupó la hipnosis, y después por los años 50 vuelve a aparecer esto con la hipnosis, con Maslow, que investigaba las experiencias cumbre, después con los transpersonales, con los estados no ordinarios, los estados holotrópicos. Entonces vamos viendo que esto ha sido ocupado en la psicología. Si vamos más atrás, hay investigación antropológica que dice que estos estados de conciencia han sido usados prácticamente por el 90% de las culturas hasta la fecha, ¿ya? Hay un gran estudio de Erika Bourguignon, una antropóloga, que estudió, me parece que son 487 culturas con un equipo de personas, y vieron que el 90% tenía prácticas validadas socialmente. Entonces no era como que la gente iba a hacerse una terapia, es que la comunidad completa iba a tener estas vivencias. Probablemente todos quienes estamos escuchando este podcast hemos leído a Platón, Aristóteles, y los filósofos griegos pasaron por los misterios eleusinos, que era una ceremonia que se realizaba cada 2 años y que involucraba estados de conciencia diferentes. Entonces, mira, yo no tengo la respuesta a tu pregunta, pero sí yo mismo me pregunto qué pasa que esto se enseña poco. Me llama la atención, la verdad. Sí. Y estas vivencias a las que se han entregado, ¿cierto?, las comunidades al interior de sus propias culturas, las distintas sociedades humanas, ¿tenían siempre relación con un contexto de espiritualidad o se veía simple y llanamente su potencial terapéutico? Porque, por ejemplo, uno ve, ¿cierto?, en la época en la que vivimos, que hay muchas personas ávidas, ¿cierto?, no solamente de conocimiento, sino que también de cursar un proceso de sanación, ¿cierto?, de sanación interior, digamos, de reconciliación, de integración de fases de la vida que a veces han resultado difíciles o traumáticas. Y dentro del pool, digamos, de opciones aparecen, por ejemplo, estas propias terapias psicodélicas o que usan, digamos, cierto tipo de sustancias que por lo demás están en la categoría, digamos, de prohibida, ¿cierto? Porque tienen un marco legal sumamente restrictivo. Entonces, ¿está siempre asociada a la espiritualidad acá o también hay una búsqueda de lo terapéutico por los propios efectos que pueden tener estas sustancias con propiedades psicodélicas? Sí, mira, Felicitas Woodman, que es otra antropóloga, ella planteaba de que hay 4 categorías en las que uno podría colocar estas prácticas, ¿ya? Están las prácticas, por un lado, sagradas versus profanas, y ahí tenemos dos categorías ya en este continuo. Y por otro lado, tenemos las prácticas socialmente o culturalmente establecidas versus las prácticas individuales, como motivadas por el individuo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que plantea ella? De que históricamente estas prácticas con estos estados de conciencia, con psicodélicos, fueron utilizadas en contextos sagrados y culturalmente validados. ¿Qué es lo que vemos hoy día? De que hay mucho que tiene que ver con la experiencia individual, comillas, profana, en festivales,
con amigos, en una fiesta, ¿verdad? Claro, Y un ahí contexto recreacional. exacto, y ahí es donde muchas veces ocurren las problemáticas que ocurren, ¿ya? Eh, lo que está haciendo, a mi juicio, la investigación psicodélica es volver a traer el contexto sagrado, ¿ya? Perfecto. El aspecto ritualístico de fondo, ¿no? Exactamente, que no siempre, fíjate que es cubierto en la investigación, y yo tuve un profesor por ahí, Charles Grove, que es un psiquiatra que ha trabajado la psilocibina, especialmente con personas con cáncer terminal, para trabajar la ansiedad, la angustia frente a la muerte, la depresión. Y me acuerdo que él presentó un estudio y nos mostraba los resultados, con muy buenos resultados, y nos mostró fotografías de cómo adecuaban la habitación en la clínica para hacer la toma de la sustancia. Y era un ambiente ritual. Él decía que hicimos saludo a las 4 direcciones, al cielo, a la tierra, a la 7ª dirección, que es el corazón, y decía que eso no estaba en el estudio. Claro. Sin embargo, él explicaba que esto era muy importante para el resultado, pero eso no estaba escrito en el estudio. ¿Por qué decía él? Porque, dado los prejuicios de muchas personas, eso le iba a quitar validez como a los ojos de otros. ¿Fija? Sí. A pesar de ser parte integral del tratamiento. Recuerdo, cuando escuchándote ahora, recuerdo un autor, un historiador de las religiones contemporáneo que se llama Huston Smith. Y él tiene varios libros, digamos, pero en uno de ellos que se llama La verdad olvidada, si no me equivoco. Y en ese libro él menciona en algún momento de que las sociedades modernas, digamos, producto también del propio proceso de secularización, ¿cierto?, vivido fundamentalmente en Occidente, han perdido el aspecto iniciático de la vida, que era común en las culturas antiguas o en las tribus, digamos, originales, en los pueblos primitivos, en donde habían hitos que marcaban, ¿cierto?, transiciones, por ejemplo, hacia la adultez o hacia la pertenencia a la comunidad o el entronizar como con los mitos, por ejemplo, con la mitología del propio pueblo. La persona era iniciada en esos saberes arcanos. Y este autor comentaba justamente de que la sociedad moderna ha perdido todo aspecto ritualístico e iniciático. ¿Tú eso lo ves también como una especie de peligro de nuestra sociedad, que nos hemos secularizado al punto de que hemos perdido la capacidad como simbólica? Fíjate que eso que tú dices, yo muchas veces lo comento cuando doy charlas o preparo personas para la respiración holotrópica. Explico exactamente lo que tú has dicho. ¿Cuáles son los hitos que marcan la transición, por ejemplo, de un niño a hombre o de una niña a mujer? ¿Dónde está eso? Claro. Y claro, en la historia, generalmente esas transiciones tenían que ver con algún estado de conciencia modificado. En los chamanismos, entendiendo que hay muchas prácticas chamánicas, el estado no ordinario siempre es parte integral de la práctica, en que chamán o consultante o una comunidad completa ingresan a buscar esta guía. Y en los rituales de paso también está eso. Y está además en ciertas fechas, en ciertos lugares de poder. Entonces hay una sacralidad, hay un gran respeto por lo que se está haciendo. Y a mí me gusta hablar eso de respeto y de humildad para trabajar con estas experiencias, con estos estados de conciencia. Perfecto. Recordarle a nuestra audiencia que estamos acá en los estudios de radio y televisión de la Universidad Adolfo Ibáñez, acá en Viña del Mar, conversando con Felipe Landaeta, psicólogo y profesor de nuestra Escuela de Psicología, sobre el tema de los psicodélicos. Y precisamente vamos a pasar a un tema que quedó algo descolgado, que es esto de lo holotrópico, ¿cierto? Tú te has especializado en la respiración holotrópica y ves ahí una conexión con lo que entendemos como una terapia psicodélica. ¿En qué consiste esto de la respiración propiamente holotrópica, o qué tipo de conexión tiene con esta terapéutica de estados no ordinarios, alterados de conciencia? Sí, mira, uno de los creadores de esto, que es el Dr. Stanislav Grof, trabajó con investigación psicodélica entre el año 54 y el año 73, muchos años. Se dice que es uno de los investigadores que más ha trabajado con LSD particularmente, ¿no? Y cuando en el año 73 se prohíbe el uso de LSD en investigación, en cualquier contexto, él con su esposa
comienzan a buscar otros métodos naturales para poder inducir experiencias similares a las sesiones con LSD, ¿ya? Porque en esas sesiones se habían visto varias cosas, por ejemplo, que se amplificaban los contenidos mentales a tal punto que la terapia era mucho más rápida y efectiva, ¿ya? Entonces había un ahorro de energía tanto para quienes se dedican a la terapia como para sus pacientes. Había un ahorro económico, había una velocidad del tratamiento que permitía mejoras significativas. Y en esa investigación él se dio cuenta que habían personas que iban a hiperventilar solas, sobre todo cuando estaban terminando sus, comillas, viajes y venían con alguna molestia o incomodidad en el cuerpo, y lo que este psiquiatra hacía era preguntarles: oye, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde sientes? Así como focusing, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estás sintiendo en tu cuerpo? ¿Cómo lo sientes? Por ejemplo, en el hombro, ya. Y la persona decía: no, siento como una carga, un peso. Entonces, este psiquiatra le decía: a ver, concéntrate en esa parte del cuerpo, y la persona sola empezaba a hiperventilar. Y eso él lo había tomado como una nota clínica, ¿ya? Como una observación. Ya, como algo que ocurría con cierta frecuencia. Exacto. Entonces, cuando se prohíbe el uso del LSD, empiezan a organizar unos seminarios de un mes en Esalen, en este Instituto del Potencial Humano que todavía existe, donde pasaron y han pasado los grandes terapeutas. En California, ¿no? Exacto, exactamente. Y entonces venían yogis, maestras espirituales, psicólogas, psicoterapeutas, etcétera. Y lo que empezó a ver Cristina con Stan Grof es que el uso de la respiración era algo que se repetía para inducir experiencias con estados de conciencia diferentes, ¿ya? Y lo que empezaron a hacer es a probar, a ver, y se empezaron a dar cuenta de que bastaba con respirar profundo, rápido, en un contexto terapéutico, ¿ya? No era ponerse a respirar rápido en el parque, en la fiesta, no, o sea, tenía que haber una preparación, un contexto terapéutico, un marco conceptual, un contexto especial, ¿ya? Y con una respiración más profunda, más rápida, con una música, y las personas empezaban a tener experiencias muy similares a las que se tienen con el LSD o con otros psicodélicos, ¿ya? Entonces, hay cambios en los contenidos mentales, generalmente las personas recuerdan momentos de su biografía. Hay personas que incluso llegan a experimentar momentos del nacimiento, que muchos son corroborados. Cuando su mamá está viva, por ejemplo, van y preguntan, y la mamá corrobora lo que está la persona describiendo. Y a veces incluso llegan a momentos de la historia familiar, o experiencias ya transpersonales de una, donde las personas incluso hablan de vidas pasadas, que es uno de los fenómenos anómalos de la ciencia. O sea, cómo es que alguien reporta tener una experiencia de vida pasada y que eso tiene un efecto clínico medido. Por ejemplo, que en la remisión de una depresión, que la persona siente que hubo un cambio profundo en su vida, cambian sus valores. ¿Y están identificados los mecanismos, Felipe, por los cuales se explica, digamos, esta conexión entre la respiración acelerada y los cambios a nivel cognitivo, perceptuales? ¿Se sabe, digamos, cómo es el proceso de funcionamiento que tiene esto, o se ha estudiado más bien desde la casuística nada más y desde la práctica clínica? Bueno, esas son observaciones, hay ciertas hipótesis. Por ejemplo, Grof dice que probablemente la parte más desarrollada del cerebro deja de funcionar y empieza a funcionar la parte más primitiva, y por eso hay personas, por ejemplo, que se mueven como reptando o conectan con memoria filogenética, así como del origen de la especie, ¿ya? Perfecto. Sin embargo, son hipótesis que hasta el día de hoy no han sido comprobadas, medidas. Entonces, al menos en mi tesis doctoral, una de mis propuesta es que hay que avanzar en el estudio de efectivamente los mecanismos, cómo esto opera, al menos a nivel cerebral. A nivel psicológico también hay ciertas hipótesis de cómo se conectan los contenidos, ¿ya? Lo que dice este señor Grof es que los contenidos psicológicos se agrupan por temas, y esos temas tienen muchas capas biográficas, capas perinatales, del momento del nacimiento o relativos al nacimiento, intrauterina y transpersonal, y se agruparían por temática. Entonces,
Lo que él dice es que si nosotros hemos tenido, por ejemplo, una experiencia de nacimiento dolorosa, eso puede generar una posibilidad aumentada de que eso después se repita en otras formas, por ejemplo, traumática, no sé, por ejemplo, alguien que nace con forceps, es un nacimiento muy difícil, con asfixia, eso puede después implicar ciertas complicaciones posteriores biográficas que la persona buscaría como resolver su temática inconscientemente, repitiendo una situación original. Entonces, por eso el trabajo holotrópico sería llevar a la persona a una situación hipotética a través de un estado de conciencia distinto donde pueda experimentar el trauma original en un contexto seguro, terapéutico, donde no se recrea la situación, sino que es como simbólica, y pueda liberar toda esa energía, toda esa emoción. Y fíjate que, y esto es lo último que quiero decir respecto a los mecanismos, que la investigación en el ámbito del trauma, efectivamente, le da coherencia a esto. ¿En qué sentido? De que los postulados actuales de cómo se produce el trauma y cómo se resuelve es la memoria procedimental, de que en la situación traumática original hubo acciones que no pudieron ser realizadas. Por ejemplo, escapar, defenderse, huir, decir que no. Y eso no es solamente algo lingüístico, es algo que está en el cuerpo. Y en la terapia de trauma, ¿qué es lo que se hace? Que se vuelve a activar ese mecanismo de poder actuar, esa memoria procedimental. Y lo que vemos en la respiración holotrópica es que efectivamente eso ocurre. De que, por ejemplo, una persona que tuvo una experiencia... Se recrea esta situación o ese programa como motor que quedó interrumpido. Exactamente. Entonces, por ejemplo, una persona que no se pudo defender de un abuso, puede defenderse y puede golpear cojines. Hay ciertas técnicas corporales para que exprese la rabia sin dañarse, sin dañar a otra persona. Puede gritar. Por ejemplo, si tuvo una infancia muy restrictiva, donde no me podía reír, que había que estar siempre serio, entonces puedo tener un ataque de risa, de llanto y poder expresar eso que no puedo hacer. Entonces lo vinculo con el trauma porque es algo que también está muy en boga, así como los psicodélicos, y hay muchos entrenamientos y cada vez se está sabiendo más de este tema. Perfecto. Y quizás una pregunta que se puede hacer una persona que nos esté escuchando es si el acceso a este tipo de experiencias o terapéuticas, digamos, alternativas que nos conectan con experiencias primigenias, tú hablabas de perinatal o incluso transpersonales, ¿cierto? Como de desidentificación del ego, trascendentales. El acceso a estas experiencias, digo, requiere de una cierta fe, requiere de un sistema de creencias previa que tiene que tener la persona necesariamente, digamos. ¿Qué dirías tú al respecto? No necesariamente. De hecho, yo he visto personas que han venido a talleres de respiración holotrópica que han dicho, yo no creo en nada. De hecho, tampoco creo en la respiración holotrópica, pero me han hablado tan bien que decido probar y ver qué pasa. Los estudios de Jorge Ferrer, que es un investigador y un teórico en el campo transpersonal, él dice de que justamente el trabajo de Grof, de la respiración holotrópica, plantea de que nos permite comprobar de que podemos tener experiencias fuera del marco conceptual que teníamos previo. Es decir, que la espiritualidad es algo que parece que trasciende nuestras creencias, nuestras ideas. Claro, los propios contenidos que uno tiene en la cabeza. Exactamente. Y yo te puedo decir, porque he visto, por ejemplo, personas católicas tener experiencias budistas, budistas tener experiencias de Cristo, cristianas tener experiencias del Islam, y también he visto personas que tienen experiencias asociadas a sus creencias, también lo he visto. Claro. ¿No? Claro. Esto no significa que hay que cambiarse de religión, que a veces puede generar un poco de preocupación eso, sino que muchas personas entienden de que el mundo espiritual es mucho más amplio que muchas veces lo que nosotros pensamos. Claro, es como un gran océano. Y las distintas confesiones de fe o lo que uno entiende como religiones, este mundo como de la espiritualidad o de lo trascendental, de lo transpersonal, sería como mucho más amplio. Sí. Perfecto. Ahora, lo que sí, yo te diría que es importante una buena preparación. Sí, y eso sí dice toda la investigación y toda la literatura en psicodélico, en estados no ordinarios. O sea, lo fundamental de prepararse, de saber qué es lo que voy a hacer, cómo, dónde, con quién, si voy a ocupar una sustancia, qué sustancia, cuál es la pureza de la sustancia, qué cantidad para mi tamaño, para mi experiencia previa, claro, para mi momento actual,
para mi estado mental, emocional y también la motivación. O sea, qué es lo que hace que yo quiera... Claro, que busque este tipo de experiencia finalmente. Sí, sí. Claro. Ahí está el tema de set y setting, o sea, motivación y contexto fundamental. Perfecto. Claro, yo te lo preguntaba, Felipe, porque uno tiende a pensar de que no todas las personas se ajustan necesariamente a lo que uno entiende como las terapias tradicionales, ¿cierto? Que por ejemplo, te pueden quizás llevar al pasado o te tratan de brindar soluciones en el presente para ser más eficaces, ¿cierto? Ser más breve o tratan de cambiar tus patrones de pensamiento, ¿cierto? Que seas como más flexible a la hora de buscar soluciones, por ejemplo, frente a tus propios conflictos y hay personas que atraviesan quizás, por ejemplo, una crisis o que pueden estar viviendo un proceso propiamente existencial y que buscan este tipo de terapias porque sienten también, como tú decías, una motivación interna, una especie de llamado, ¿no? Así a explorarse con las herramientas que los especialistas en este campo pueden ofrecer, digamos, las personas que se han formado, que han estudiado, que tienen la expertise necesaria para poder llevar un proceso terapéutico de esta naturaleza. Sí, sí. Y fíjate que en relación a eso llegan muchas personas con la idea del autodescubrimiento, del autoconocimiento, de buscar alternativas a procesos que no han tenido buenos resultados, incluso algunas personas defraudadas, así como llevo tantos años en terapia con lo mismo, claro, el mismo tema que no se resuelve, entonces buscando algo distinto. Y ahí está la importancia del screening previo también, de dedicarse a indagar y también moderar las expectativas, porque a veces también está la idea de que es como que una experiencia de este tipo te va a cambiar la vida para siempre, te va a resolver todos tus problemas, y muchas veces no es así y puede producir el efecto contrario, que es defraudarse de... Claro. Y ¿te fijas? Claro, como las personas, por ejemplo, que uno entiende que viajan a la Amazonía o en general toman contacto con pueblos andinos y buscan tener experiencia a través de ciertas sustancias. Estoy pensando, por ejemplo, en el ayahuasca y esperando tener una suerte de iluminación y a veces no pasa nada o en otras ocasiones es una pesadilla, digamos. Y también están los casos en que efectivamente se produce una suerte de despertar. Entonces ahí... es bueno recordar esto que mencionas tú de la preparación, de que estén todas las cartas puestas sobre la mesa, digamos, del tipo de experiencia que está buscando la persona, lo que necesita en su momento actual, etc. Para ir cerrando esta conversación, Felipe, quisiera preguntarte, según tu propio trabajo, ¿cómo ves el rol de la psicología en la crisis ambiental, digamos? Porque uno entiende de que estos temas nos llevan a la conexión de psicología y naturaleza, ¿no es así? Entonces, aparece una oportunidad ahí, un nuevo nicho, digamos, que se pueda como explotar a favor de las personas, de los procesos terapéuticos en general. Sí. Mira, un par de cositas. En mi tesis doctoral, yo entrevisté 12 personas que habían tenido experiencias con respiración holotrópica y 4 de ellas, o sea, el 33%, declaró de que habían desarrollado una visión de mundo más ecológica y menos materialista a partir de las experiencias que habían tenido. Perfecto. Y a mí eso ya me parece interesante, ¿ya? Sí, entonces, sí, por supuesto. Entonces parecería de que estas experiencias que nos conectan con algo más grande nos permiten darnos cuenta de que no solamente vivo en mi casa, sino que vivo en un planeta. Claro, es una cosmovisión nueva que aparece en el fondo. Sí, y esto Grof lo dice en algunos libros, específicamente en uno que se llama Psicoterapia con LSD, que es de los años 80, y él dice de que el resultado de una buena terapia psicodélica es el desarrollo de una vida más armónica, con valores diferentes, probablemente los valores que planteaba Maslow, los valores del ser, más generosidad, más pensar también en el individuo, pero también en el colectivo, ¿verdad? Menos competitividad, más colaboración, y una vida más ecológica, plantea Grof. Y claro, si miramos en el contexto histórico, como veníamos diciendo, estas prácticas se han realizado en fechas especiales, en lugares especiales, y qué es lo que uno ve, que los lugares rituales son en la naturaleza. Claro. Entonces, las culturas antiguas tenían esta capacidad de darse cuenta que había lugares en la naturaleza que tenían cierta energía especial, que tenían cierto simbolismo. Si miramos
los animales, por ejemplo, o los símbolos que estaban cargados de cierto beneficio para las comunidades, y si lo miramos en el contexto histórico, eran los mismos animales que estaban en el territorio. Entonces había una conexión entre la vida, entre el alimento, entre la espiritualidad. Claro. Una simpatía natural entre el entorno y el sujeto, digamos. Sí, y también, ¿qué es lo que vemos? Que la posición, además, de los lugares ritualísticos no es al azar. Entonces, por ejemplo, las tradiciones nativoamericanas, ¿qué es lo que vemos? Que el temazcal, la puerta del temazcal tiene una posición. La entrada al tipi, que es el lugar ceremonial, mira hacia el este. La entrada al temazcal mira hacia el oeste. Y eso es en todos los lugares en las Américas y en el mundo. Claro, se conserva un sistema de símbolos. Claro, entonces parece que hay ahí algo que podemos comenzar a mirar. A ver, ¿por qué es esto? Claro, porque tiene que ver con la entrada del sol en la mañana, cuando termina la vigilia, entonces se hace un rezo de la mañana, de agradecer el día, y esto lo vemos también en el yoga, nos saluda al sol, porque nos saludamos al sol. Entonces, Claro. entonces empezamos a ver de que, parece que hay cierto simbolismo que es transcultural y que parece que podemos comenzar a retomar. En nuestras tierras, los pueblos originarios de acá también tenían y tienen cierto simbolismo, de se viaja en cierto periodo, se cosecha en cierto periodo, Sí. etcétera. Perfecto, Felipe, te agradezco esta conversación amena, entretenida, digamos, y sobre todo educativa, quizás psicoeducativa, podríamos llamar, ¿cierto? Así este espacio de conversación que hemos tenido acá en los estudios de radio y televisión de la Universidad Adolfo Ibáñez, acá en Viña del Mar. Muchas gracias, te reitero, y será hasta la próxima. Gracias, Andrés. Que esté bien. Igualmente.